Tenemos plato fuerte, nos engalana en este set el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares. Buenos días, doctor. Buenos días, Miguel. Bienvenido. Mi querida amiga Laura, qué gusto estar con ustedes. Siempre contentos de tenerle por aquí, sobre todo cuando hay tantos temas en la palestra, sí. Empezando por el debate que se ha dado a lo interno del PRM a propósito del anuncio de un proceso disciplinario en contra del diputado Eugenio Cedeño por las declaraciones que ha estado emitiendo de una forma bastante agresiva y que han caído bastante mal en muchos sectores de la población. ¿Cuál es su opinión respecto a ese proceso? No es común que los partidos inicien este tipo de procesos disciplinarios, sin embargo, ha sido muy bien recibido este anuncio. Bueno, el partido en lo relativo a temas que tocan a las mujeres es sumamente sensible y es el primer partido que estableció como una falta grave la violencia contra la mujer, por ejemplo, que no es el caso. Pero además establece también como un elemento fundamental el tema relativo a la violencia política, de modo que tenemos en ese sentido una visión muy clara sobre temas relativos a la mujer. Se trata de un sometimiento de la dirección del partido. Ahora hay que ver, hay que esperar. El compañero Eugenio, que es un legislador siempre muy activo y un gran tribuno en la Cámara de Diputados, es muy vehemente. Se caracteriza por defender de una manera apasionada las cosas en las que cree. Y yo veo eso, forma parte también del debate que genera, como es natural, la aprobación, la reforma de un código penal. Pero la crítica no ha sido su vehemencia. Hay muchos legisladores vehementes en sus posiciones que no llegan a un discurso denigrante. Sí, sí. El tema es siempre la forma y el contenido, por supuesto. Pero también forma parte de alguna manera del debate sobre el Código Penal. Hay otros temas que me imagino yo que también serán debatidos a profundidad sobre el Código, porque una reforma de un Código Penal, y mucho más cuando se trata de un código napoleónico que conserva todo su contenido original. Napoleón había dicho que no sería recordado por sus grandes batallas, sus grandes victorias, y resultó así. En el siglo XXI estamos hablando de los códigos de Napoleón. En nuestro país tenemos todavía vigente el monumento fundamental de Napoleón, que es el Código Civil, y mantiene una parte fundamental del contenido del Código Napoleónico de Francia. En ese sentido, siempre será un debate interesante, todo lo relativo a esta reforma del Código, que esperamos que finalmente sea aprobado. Eddie, bueno, dos preguntas en cuanto a eso. Hay varios artículos, obviamente, que son controvertidos también, no solamente las tres causales. Está el artículo 14, que habla de la responsabilidad penal, exime, obviamente,
al Estado, a los ayuntamientos y a las iglesias y a otras entidades de responsabilidad penal. Y también está otro artículo que tiene que ver con la prescripción. Habla de 20 años para que algún tema de delito y eso prescriba. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de la prescripción, la prescripción es una institución del derecho. En todo caso, creo que es un tema que deben armonizarlo, debe ser armonizado adecuadamente. Precisamente se trata a veces de cómo se formulan los textos de las leyes. Por ejemplo, los hechos, es muy poco probable que un acto de corrupción que se haya cometido 20 años antes, luego aparezca después de 2 décadas en los tribunales con una acusación que no se descubrió en 20 años y de repente se descubrió, entonces claro que sí, no se puede descartar. Pero yo pienso que lo más importante es que se determine la conveniencia o no de una prescripción, pero yo creo que no se establezca la prescripción tampoco cambia en ese sentido. Creo que no es un tema tan profundo, tan fundamental en la reforma y que perfectamente podría revisarse y dejarse libre de prescripción. Lo que pasa es que no parece haber muchas intenciones de revisar ese tipo de disposición. Bueno, yo pienso que igual tampoco... pasa con el tema de la exoneración penal que se le quiere dar a las iglesias. Tampoco creo en el tema de la corrupción, de la prescripción, de la corrupción, tampoco creo que haya un interés en que sea 20 años la prescripción. Yo creo que en ese sentido no sería tampoco difícil establecer la corrupción como un delito permanente. Entonces, pero no me parece. Ya el otro tema debe también revisarse y me parece que aparte de que el presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Alfredo Pacheco, lo ha enviado a una comisión especial, pero él habló también de la posibilidad de llevarlo a consulta, de modo que perfectamente, y es muy conveniente que cualquier ciudadano que quiera hacer algunas observaciones lo pueda hacer, y parece que se abrirá la puerta para eso, la puerta del Congreso. De modo que siempre es positivo que los temas se debatan a plenitud y que también sea escuchado al pueblo dominicano, y esa decisión de Pacheco es una decisión muy correcta para que se abra la puerta del Congreso y cualquiera pueda entrar a hacer las observaciones que considere de lugar sobre esta reforma tan importante. Pero una pregunta, doctor, porque este tema tiene mucho tiempo y ha llevado a algunos a la desesperación de que se quiera aprobar como sea esa idea del código no perfecto. Pero hemos notado que el PRM ha tenido un rol como partido poco proactivo, le han dejado mucho espacio
a un grupo de legisladores que en su mayoría son hiperconservadores y que son los que han agitado el debate con muchos temas, que yo estoy de acuerdo, no son los trascendentales, sin embargo están ahí reflejando una serie de intereses y valores que a lo mejor no son los que comparte el partido. ¿Por qué el partido no ha tomado más las riendas en lo que tiene que ver con la conducción de este debate, tomando en cuenta de que tiene mayoría congresual y que sí lo ha hecho con otros proyectos en otros momentos? Sí, bueno, el Código Penal es muy diverso. Son muchos temas importantes que son de gran interés para el país. Y el partido ha decidido que el debate sea un debate abierto, como se ha producido. Los diputados han tenido mucho tiempo para discutirlo. Estamos hablando de un proyecto que lleva 20 años en discusión, y el proyecto de por sí ha envejecido varias veces y se llega a volver anacrónico en muchos de los temas. ¿Cómo ha avanzado el mundo en estos 20 años que han transcurrido desde que se inició el proceso de reforma del Código Penal? El Código Penal no es como el Código Civil, es un texto mucho más reducido, y parecería que es un código monumental, y no lo es. Yo pienso que es importante definitivamente que sea aprobado. Me parece que uno de los las principales muestras de desconexión con el proceso de transformación de la sociedad y su debida incorporación a las leyes es ese del Código Penal. Estamos hablando de casi 20 años de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal. Y en ese momento debió aprobarse el Código Penal. El Código Penal debió aprobarse primero que el Código Procesal. Y sin embargo el Código Procesal lleva 20 años. De modo que es un tema que debe ya concluirse. Yo no hablo mucho de que, miren, es el código posible, porque no me gusta esa palabra. Yo nunca la uso. Yo creo que el código que se aprueba es el código que se aprobó. Entonces, no hay que justificar lo que no se hizo sobre la base de que era lo que se podía hacer. Bueno, lo que se hizo era lo que se iba a hacer. En ese sentido, también creo que los órganos tienen que tomar su responsabilidad en los temas. Hay temas que usted está de acuerdo o en desacuerdo, lo somete y se aprueba o no se aprueba, y se tomó una decisión. Yo creo en eso, y esa es la democracia. Pero en este momento ciertamente es importante ya tener un instrumento para poder conocer, tratar como una sociedad moderna los nuevos tipos penales que debieron formar parte de la ley hace 25, 30, 40, 50 años, y que desafortunadamente nosotros tenemos un código anacrónico, un código del siglo XIX. Es una cosa con parches que se han ido colocando. De modo que sin buscar justificación, ya hay que tomar una decisión sobre este tema, y es una responsabilidad del Congreso.
El Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que desde el año 2006 hasta el año 2020, también incumplió su rol en la aprobación de estas leyes. De modo que ahora el Congreso nuestro debe ser un Congreso productivo y que cumpla con la aprobación de las leyes, igual que con las que quedaron pendientes de la reforma del 2010 y las que se incorporen con una futura reforma. De modo que esas leyes complementarias del Código de la propia Constitución, no hay justificación para que 14 años después de la proclamación de la reforma de la Constitución, el 90% no haya sido aprobados en el Congreso Nacional para darle concreción. Ese debe ser el compromiso de nosotros, cumplir con la obligación del Congreso de aprobar esas leyes y que lamentablemente en el caso del Congreso del propio PLD, que hizo la reforma más profunda de la historia de la República Dominicana, no se hayan aprobado estas leyes. Ahora hay que aprobarlo y ahí sí nuestro partido tiene la firme voluntad de darle un seguimiento a ese proceso para que se aprueben las leyes pendientes. Sin embargo, el código va a pasar luego al Ejecutivo. El presidente en algún momento expresó estar de acuerdo con las 3 causales. Si este proyecto, como se ve, va a pasar sin las 3 causales, ¿lo aprobaría el presidente? O sea, ¿lo promulgaría o lo vetaría? ¿Qué tú crees? No sabría, eso no lo he conversado con él, pero hay un ambiente de aprobar el código y un planteamiento de que se haga para ya dotar al país de un instrumento que, como decíamos, debió hacerse hace mucho tiempo, y entonces dejar el tema de las 3 causales para una ley en ese sentido posterior. También está la posibilidad de que ante la indecisión del Poder Legislativo de aprobarla y la propia decisión del Poder Ejecutivo en su momento, en varias ocasiones, 2 ocasiones, 3, de devolverla por esa y otras razones, está también la posibilidad de un referéndum en el que el pueblo dominicano asuma él de manera directa la decisión en relación con las 3 causales que no ha tomado el legislador. Doctor, una decisión que, bueno, ya fue anunciada en su parte dispositiva del Tribunal Constitucional, declara nuevamente inconstitucional un artículo del reglamento del Tribunal Superior Electoral que le atribuye competencias que van más allá de lo que establece expresamente la Constitución. Solo que en este caso se refiere al conflicto del Colegio de Abogados, que ha sido un conflicto complejo, con unas implicaciones políticas significativas, y quisiera saber su opinión de dónde deja este conflicto, esta decisión del Tribunal Constitucional, que dice que no es el Tribunal Superior Electoral el competente para conocer ese tipo de conflictos, sino el TCA como jurisdicción administrativa. Bueno, ahora irá al TCA, el Tribunal Constitucional ha decidido, y el argumento es ¿O hay una remisión del Tribunal Constitucional? No hay una remisión, por supuesto, porque los plazos están cubiertos por el hecho de que se elevó ese recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Pero lo envía la decisión? Sí, todo indica que sí, que la envía. Por supuesto que la envía.
En consecuencia, es el Tribunal el Superior Administrativo el que deberá conocer ese caso. ¿Por qué se insiste en estas ampliaciones de las competencias del TCE cuando ya el Tribunal Constitucional ha sido tan insistente en sus decisiones de que la jurisdicción del Tribunal Superior Electoral tiene un alcance jurisdiccional claramente delimitado? Bueno, hay una interpretación y el Tribunal Superior Electoral es uno de los intérpretes de la Constitución. Y en ese sentido considero, sobre la base de un argumento que tiene también su sentido, que ese órgano tiene competencia para gremios que son instituciones públicas también, como es el caso del Colegio de Abogados, y son interpretaciones. En ese sentido, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, que es el que tiene la última palabra, y esa es la situación ya que hay. Ya eso ha quedado muy claro que para instituciones como el Colegio de Abogados es el Tribunal Superior Administrativo por la naturaleza de sus atribuciones. En ese sentido, el caso irá al Tribunal Superior Administrativo. Olivares, bueno. Pero ahí existen en varios países el criterio de que el Tribunal Superior Electoral, por ser un órgano especializado, es competente para conocer de procesos electorales de instituciones como esta. Inclusive, en algunas partes, hasta de clubes y organizaciones de carácter privado. Bueno, o sea, es una discusión sobre ese tema. Aquí esa naturaleza expansiva de esa jurisdicción, el TC la ha rechazado constantemente. Bueno, pero es un debate en ese sentido. Olivares. Cada caso tiene su propia característica. Próximamente habrán otras discusiones en el Congreso Nacional, sobre todo el anteproyecto de la reforma constitucional. El presidente ha dicho que quiere ponerle un candado más drástico a la Constitución de la República Dominicana y también lo hacen también en busca de un ministerio más independiente. Pero hay otros actores que plantean que una reforma constitucional debe haber una discusión más amplia y dentro de esas discusiones algunos plantean que debería unificarse las elecciones en el país, tanto las presidenciales congresuales como también las municipales. ¿Cuál es tu posición en torno a la unificación de las elecciones en la República Dominicana? La posición mía ha sido siempre la de que deben estar separadas. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales escogen un gobierno, que es el gobierno local, que tiene el ayuntamiento tiene dos alas. Una que es la ejecutiva, que es una especie es un gobierno local, y la otra que es la normativa, que es el Consejo de Regidores. En ese sentido, la escogencia del gobierno local siempre será conveniente que se haga separada de las elecciones presidenciales. De hecho, el único país en América Latina, en la región, donde las elecciones son todas unificadas, en este tiempo es Honduras. Entonces, los que plantean la unificación de las elecciones, sencillamente consideran que el referente más importante del mundo es el de Honduras, y que es donde se hacen unificadas.
Yo no creo que sea así. Yo creo que es una visión sencillamente simpática, populista. ¿Sabe que ahora la gente se sube siempre sobre las olas? Es una especie de surfismo. Pasa la ola y usted se sube porque la ola es simpática y todo el mundo se sube en ella, sin analizar a profundidad el tema. En ese sentido hay mucha gente que se sube en esa ola por dos razones. Una, porque dicen, bueno, no hay que gastar ese dinero en 2 elecciones cuando se puede hacer en una. Lo conveniente es entonces separarla para que no sea así. El argumento original del 10 era que convenía unificarla o celebrarla el mismo año, porque el país estaba en elecciones, en campaña permanente, en política a los 4 años, y afectaba, según algunos empresarios, la productividad, distraía el tema. Sin embargo, nunca fue así. Los hechos han demostrado que no es así, que la República Dominicana, el pueblo dominicano está siempre en actividad política los 4 años, sin importar que las elecciones sean de medio término o que se celebren el mismo día. Ahora mismo los partidos están en un proceso en muchos casos interno, pero que impacta en todo el país, porque así es que ha funcionado. Y esa tesis de que había que unificarla por eso se cayó, los hechos lo demostraron. En la comisión especial, cuando se produjo la reforma del 10, yo fui como parte de la Junta y fijé mi posición y advertí que era un error llevar las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales al mismo año, separadas por 3 meses. Fue un absurdo, fue algo sin sentido. Pero entonces la producto idea de que se hizo sobre la base de esa visión, de esa ola. ¿Qué había pasado? La separación de las elecciones, la celebración de elecciones de medio término, que es el modelo de separación ideal de medio término, que fue una conquista de la reforma del 94, dio un excelente resultado. Hay comunidades y barrios de esos que van creándose en las ciudades, que no habían tenido aceras y contenes nunca en la vida, que no soñaron nunca con ser entalviados. ¿Sabe cuándo empezó ese proceso de atención de las situaciones de los barrios y los campos, los caminos vecinales, a partir de la separación de las elecciones de medio término? Porque cada 2 años el electorado le pasaba factura al gobierno de turno, al partido de turno, y entonces había que ir a atender al pueblo, a los barrios, y entonces la ciudad empezó a cambiar en ese sentido, pero ese es uno, ese es el que beneficia al pueblo. El otro es el hecho de que permitió el surgimiento de liderazgos auténticos locales. ¿Por qué? Porque ya el municipio, el ayuntamiento, sus funcionarios electivos no eran arrastrados por la figura predominante presidencial, y entonces ya la gente iba a votaba por los candidatos de los partidos que consideraban más convenientes, por supuesto, siempre con la incidencia de los partidos. En ese sentido, dio un gran resultado también. La municipalidad cambió cuando fue separada de las presidenciales. De todas maneras, miren, solamente un detalle a propósito de ese planteamiento de unificar las elecciones. Ustedes saben que tenemos 7 niveles de elección. En unas elecciones unificadas, ¿usted sabe cuántas boletas habría que tener ese mismo día?
7 boletas. ¿Pero cuál es la propuesta? ¿Sabe cuántas urnas habría que tener? 7 urnas, ahí en cada colegio. Pero entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Debemos retornar al modelo de cada 2 años? Claro, cada 2 años es el modelo ideal. En caso de ¿Y en el PRM se ha discutido eso? No, eso no se ha discutido. En caso de que no se decida volver al modelo de elecciones de medio término, entonces lo ideal es separarla por lo menos por 1 año. Lo que no puede mantenerse por 3 meses, porque eso no ha generado un problema, porque en los últimos tiempos, a partir de que se implementó la separación por 3 meses, no se ha generado una crisis porque no han sido tan competitivas las elecciones. Pero fíjense hasta dónde esa decisión fue un desatino, y que el propio presidente Fernández, yo sé que no estaba de acuerdo con eso, en el fondo, pero al final los presidentes terminan muchas veces cediendo por un asunto de conveniencia de la aprobación de la reforma. Pero miren, cuando la Junta está organizando las elecciones municipales, tiene al mismo tiempo, se ve obligada a ir organizando las presidenciales. Cuando los alcaldes están siendo juramentados, en ese momento todavía ya la Junta Central Electoral tiene que estar trabajando plenamente en las elecciones presidenciales, que son precisamente 3 meses después, el 24 de abril. En ese sentido, sí es necesario separar las elecciones por lo menos con 1 año, aunque lo ideal sería que fuera de medio término, es decir, por 2 años. Olivares, y con el método de Homs, también se plantea esa discusión de que debería buscarse otro método para elegir las autoridades. Bueno, pero ese no es un tema constitucional, ese es de ley. El método de Homs es el método más utilizado en el mundo para la distribución de los escaños. Siempre para eso, cuando se trata de circunscripciones plurinominales, se necesita un método para la distribución de los escaños. Se ha utilizado el tema del método de Homs como el elemento dañino del proceso. El método de Homs tiene lo siguiente. De alguna manera le favorece a los partidos grandes, de alguna manera los favorece más. Pero al final de cuentas, el efecto que se tiene es poco significativo. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, tú lo evalúas el proceso utilizando otros métodos, como el método de Hart, que favorece más a los partidos minoritarios, o el de Salic, que también es un método que favorece más a los partidos mayoritarios porque se hace sobre la base de los restos menores, y en el caso del método de Homs sobre la base de restos mayores. Entonces, en esos casos, aún en esos casos, el PRM en esta ocasión hubiera ganado la mayoría de los diputados, casi lo mismo que ha ganado, y en otros casos más que lo que ganó. Si hubiera sido de manera la distribución sobre la base de los votos individuales alcanzados por los candidatos, y se hubiera ignorado la existencia de los partidos, entonces también sacaba más. Es decir, que se ha generado todo un mito para justificar los resultados, y también una ola a la que se han sumado mucha gente sin haber estudiado a profundidad el tema. Pero no hay una impresión de que iba a haber una diferencia significativa en la mayoría, pero sí lleva a cuestionamientos cuando se ve la votación de un aspirante a diputado que con un número de votos mayor pierde la curul frente a uno que por el efecto del método debió quedarse fuera. Bueno, pero peor es
que las pierdan varios si en un método, si en un sistema de circunscripción plurinominal como el nuestro se decidiera elegir de manera individual los candidatos a diputados, y en ese caso sí los partidos mayoritarios terminarían casi siempre llevándose la totalidad de los candidatos, de los escaños. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas la gente vota por los partidos también. Hay casos excepcionales en la que algún candidato saca una votación alta, puede ocurrir, pero al final de cuentas siempre inciden los partidos. Pueden incidir, pero con voto preferencial se elige el diputado. No, es que hay una regla del juego en ese sentido. Usted tiene, por ejemplo, 5 diputados que son los diputados nacionales por acumulación y que privilegian en ese sentido a los partidos minoritarios que participan de manera separada de los grandes partidos en ese proceso, en las elecciones, en el nivel de diputados en el renglón nacional. Entonces, en ese sentido, esa es una posibilidad. La otra es que hay diputados en situaciones como esa que han resultado elegidos, pero ocurre que un candidato de un partido en una lista de un partido X, mayoritario, no tiene que ser un partido pequeño, en una lista ese candidato resultó que tuvo una votación significativa. Vamos a ponerle un ejemplo. En circunscripciones como la de la provincia Espaillat, que el PRM se llevó los 4 escaños de diputados, o San Francisco de Macorís, que el PRM obtuvo los 5 escaños de diputados, 5 de 5. En ese caso siempre van a aparecer candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo, que son 2 partidos mayoritarios, que obtuvieron una votación superior a algunos de los últimos de las listas, en ese caso, del Partido Revolucionario Moderno. Pero la regla del juego es que se suman los votos de todos los candidatos de un partido o alianza. O pero las reglas pueden cambiar. Entonces, eso da como resultado la distribución de esos escaños sobre la base de la cantidad de votos obtenidos por una lista. Pero es que las reglas pueden ir. De hecho, el PRM por mucho tiempo objetó el arrastre del nivel de diputación por el nivel de senadores. Pero claro que sí. Porque tenía un efecto similar, ese efecto de priorizar el partido por encima de los votos individuales. No es similar. En el caso de los diputados y los senadores, en un momento, los diputados arrastraban a los senadores. Y el senador podía sentarse en su casa y no hacer nada. Y si tenía buenos candidatos a diputados, más el apoyo del partido, lo que le sumaba el partido a la decisión de los electores, ganaba sin hacer nada. Entonces, esa era una aberración y que afortunadamente se superó. Y no es una aberración que un diputado con más votos no quede. Es que el arrastre es otra cosa y se ha ido superando en nuestro sistema electoral. Pero en el caso del método para distribuir los escaños, en circunscripciones plurinominales, siempre habrá que buscar un método de distribución. Para usted cambiar eso tendría que hacer circunscripciones uninominales, como ocurre en los sistemas electorales. O aplicar un método que favorezca a las minorías. Bueno, pero como quiere ser... Que existen. Ese método, de todas maneras, no va a cambiar, no va a cambiar, al final de cuentas, los resultados significativamente. Pero algo Esa cambia. es la situación. Pero no va a cambiar.
es sencillamente una crítica a algo que en un momento dado afecta a una o dos o tres personas que participan en el proceso. ¿Cuáles son los que calificarían ahora? Yo le pregunto a usted, ¿cuáles calificarían ahora? Muy pocos. Se tiene pendiente el tema de Horacio, que participó en las pasadas elecciones y ganó, en la misma situación que estaba, y ganó la otra vez. Es decir, que se puede ganar. Ahora perdió. Con 14.000 votos. Está el caso, bueno, pero perdió, porque esa era y la diputados regla. del PRM quedaron con muchos menos votos de ahí. Sí, y del PLD también, y de Fuerza del De Pueblo. los mayoritarios. Pero esa es la regla. Esa es la regla. Y tiene que haber una regla para distribuir escaños. Las reglas, doctor, que, se hicieron para cambiarse eso. en el tiempo. Bueno, pero si se cambian y eso tiene un efecto real, no el efecto sencillamente de un planteamiento motivado por la conveniencia de uno o dos o tres personas, sino sobre la base de un criterio real. Entonces, sí, es importante. El criterio real sería una real pluralidad democrática, cosa que cuando se tiene una totalidad de un partido no se ve mejor que cuando se tiene una mayor diversidad. Es que siempre la habrá así. Los partidos mayoritarios siempre obtendrán la mayoría de los escaños. Doctor. Y no importa el método que sea. Váyase, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que tienen la mayoría de los miembros? No nos vayamos a un sistema que es peor. No, pero es un sistema, cualquier sistema. Francia tuvo elecciones de diputados el pasado día 7 en Francia. ¿Quiénes obtuvieron la mayoría de los escaños? Bueno, los partidos grandes, los grandes movimientos. Y ahí estoy hablando de un caso que es a través de circunscripciones uninominales. Ellos tienen 777 circunscripciones en Francia. Y en cada una usted vota por un diputado. El que ganó, siempre que haya obtenido el 50% en primera vuelta, porque ellos tienen el balotaje, es decir, las elecciones de 2 vueltas, siempre que haya obtenido más del 50% gana en primera vuelta. Doctor, tenemos que concluir que estamos pasados de tiempo. Si no lo obtiene, tiene que ir a una segunda vuelta. Ahora, ¿quiénes son los que resultan electos? 8-5, los partidos mayoritarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Eddie Olivares. Siempre con los cambios. Yo siempre estoy de acuerdo. Sí, dejaremos el resto de esa conversación para su próxima visita. El doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros. Señores, llegamos al final. Nos vemos mañana.